Hola, bienvenidos a su podcast. Mi nombre es Verónica Cabrera de Kerigma Universal Films y me acompaña el padre Carlos de la parroquia Santa Teresa Jesús en Bayamón y vicario de la Vicaría de Promoción Vocacional. Así que Vocaciones 3D acaba de comenzar y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mirando la vida con los lentes de Dios. Uy. Qué diferente se ve todo, ¿verdad? Oye, sí. Qué hermoso. Y bueno, hoy, nuestro primer episodio, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar sobre el arte. El arte y la fe. Ave María. Y para hablar de este tema nos acompañan José Cruz de JAC Consulting y Irán Díaz de Producciones Misioneros. Y también virtual tenemos al padre Orlando Lugo de Talento Libre. Eso es así. Muy bien. Bienvenidos aquí a hablar, sobre el arte y la fe. Y lo primero que me viene a la mente cuando escucho del arte es de este Dios que nos creó, que es un artista, que creó una obra maestra como somos nosotros, su mayor obra y creación. Y que cuando nosotros estamos, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, padre Carlos, que cuando estamos en contacto con la naturaleza, que realmente son experiencias así como las cataratas, por ejemplo, del Niágara, ¿verdad? Imágenes así majestuosas. Yo digo, wow, qué grande, Dios, ahí se ve. La creación habla de Dios. Dios es el artista por excelencia, ¿verdad? Y en esa creación Dios nos fue formando y ha formado al universo, ha formado el mundo. Y en esa creación el hombre se ha dado cuenta que a través de eso que ha sido creado hay algo que es bello. Y eso que es bello habla al hombre, habla al ser humano y el ser humano lo tiene que comunicar. Pero ¿cómo va a comunicar el ser humano la belleza? A través de una técnica hermosa que se llama el arte. Y es aquí donde nosotros entramos, donde entra el arte y la fe. Claro, porque toda obra habla de su creador. Y todo lo que está creado, o sea, el arte, parte desde algo que ya ha sido creado por Dios. Por lo tanto, qué hermoso es poder devolverle a su autor la creación. De hecho, el Papa Francisco, recientemente, en un encuentro que tuvo con los artistas, decía que tenían que ser artesanos de Dios. ¿Cómo que artesanos de Dios? Y ahí es donde el Papa invita a los artistas a que sean promotores de la belleza que Dios ha creado a través del arte en las distintas manifestaciones. Y de eso vamos a estar trabajando y hablando hoy, en este día. ¿Y qué piensan nuestros invitados sobre esa comparación de Dios como artista? La experiencia que cada ser humano individualmente tiene, y cuando llega ese momento se le presenta ese llamado, vocación a lo que nos dediquemos a hacer, forma parte también de lo que estaba diciendo el Padre, de esta perfección. O sea, tenemos los atributos y los no atributos que solamente Dios tiene en cada uno de nosotros. Y cada uno se desarrolla en su expertise, en su trabajo, en su casa, en su diario vivir. Así que en ese sentido, pues es todo un círculo perfecto de esa creación de Dios sobre nosotros y lo que nosotros podamos hacer dentro de su plan. Amén. Y eso me llega a la mente, escuchando acá a José, el arte fortalece la fe y la fe fortalece el arte. Y en Puerto Rico hemos tenido tantas manifestaciones, me viene a la memoria, ¿verdad? Uno piensa en un Campeche y uno ve cómo la fe de Campeche, uno puede entender la fe de Campeche a través del arte. Miren todo, o sea, es una cosa sumamente increíble. Y Dios en su manifestación, o sea, ahora mismo que estamos viendo tan reciente, en la publicación de este podcast, las imágenes del nuevo telescopio que acaban de lanzar, y uno ve ese universo definitivo, es una manifestación del arte de Dios en su creación, y uno dice, es que es majestuoso, es algo que está por encima de cualquier pensamiento, de capacidad, pero eso es Dios. O sea, uno lo puede ver en la creación, y a la misma vez, dentro de ese proceso creativo, también el ser humano tiene la capacidad de poner su capacidad creativa en función de Dios y
y manifestar también, ser instrumento de manifestación artística en distintas áreas, en distintos temas, y para poder así también llegar un mensaje y fortalecer y llevar a cabo el mensaje de la grandeza de Dios. Y realmente es ese mismo lenguaje que hablamos, ¿verdad? Como el lenguaje del arte, es también una visión del hombre también, de cómo Dios le ha creado, cómo Dios le ha formado, cómo el hombre también puede responder a esas inquietudes también que tiene, y al manifestarlas de distintas formas, pues yo creo que embellece, y ha sido hermoso cómo la iglesia ha dado desde el principio, los primeros pasos, ¿verdad?, de la iglesia, ha sido pionera en ese sentido, porque ha querido desde ahí evangelizar, llevar la palabra, catequizar, pero a la misma vez enseñar las bondades de Dios. ¿Qué nos dice el Padre Orlando sobre su experiencia del arte y la fe? Dios es el arte en sí mismo, porque Dios es la belleza en sí misma. Entonces el arte se convierte en un testimonio hermoso del poder de Dios y en la expresión del ser humano de cómo va conociendo a Dios. Creyentes y no creyentes han sabido expresar esos sentimientos religiosos, como por ejemplo, personas que expresan el arte y en el arte expresan el sentimiento de la muerte, de la soledad, de la alegría, pues son experiencias también espirituales. Por lo tanto, el arte tiene como Dios su fuente, pero también se convierte en testimonio de la religiosidad de todo ser humano, lo cual confirma que todo ser humano cuando recibe a Dios se llena el corazón. Así que el arte y la fe son de un pájaro las dos alas, podríamos decirlo, precisamente citando esas poesías maravillosas que son de Puerto Rico. Y yo creo que, como muy bien dijo mi hermano, el padre Carlos, la iglesia ha sido pionera en cómo expresar el arte de forma bella, y por eso el legado universal que ha dejado es único. Y cómo también en este tiempo en que el Santo Padre nos llama a ser discípulos y misioneros, debemos retomar esas herramientas del arte para seguir expresando la belleza de Dios. Nosotros somos la mayor obra de arte de Dios. Poder ver a una persona y ver todos los talentos que Dios ha puesto ahí, como la parábola de los talentos, todo lo que le dio, todo lo que transmite. Es como ver la transfiguración en esa persona. Cuando a mí me pasa, veo una persona, veo el talento, veo la luz y digo, wow, cómo Dios se manifiesta en esa persona, cuánto ha colocado, cuánto transmite de Dios. O sea, qué creativo, qué grandioso, qué bueno es Dios, cómo se manifiesta. Y si nosotros comenzamos a ver la vida desde los lentes de Dios, podemos vernos como Dios nos ve. Dios nos ve como una obra de arte. Dios nos ve con belleza. Dios vio que todo lo que creó era bueno. Y somos buenos por naturaleza, pero la trampa del enemigo dentro de este juego de luces y sombras es hacernos creer que no somos esa belleza, que no somos esa obra de arte, que no valemos cada gota de la sangre de Cristo. Y es ver el arte en todo el sentido de la palabra. A mí el arte como que me transporta, me trasciende, me conecta con Dios. Es un sentido de libertad, de apertura, de encontrarnos. Y definitivamente en la sociedad actual pensamos que el arte no tiene nada que ver con la fe. Y cuando quizás la iglesia incursiona en algún evento, en algún proyecto, dicen, wow, mira, la iglesia está haciendo algo. Sin darnos cuenta que la iglesia ha sido precursora, sobre todo desde el siglo IV. Y podemos tener grandes artistas como por ejemplo Miguel Ángel, uno de los pintores, escultores y arquitectos más grandes que ha incursionado en el arte, en el mundo, que ha impulsado el arte. ¿Y cuáles son sus obras pioneras? La Piedad. ¿Y dónde está la Piedad? En el Vaticano. Vaticano. La Capilla Sixtina. Inclusive la cúpula de San Pedro también es una creación de Miguel Ángel. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, que crecemos dentro de la iglesia, que cantamos posiblemente en el coro, los que tienen el don del canto, de la música, quizás no vemos dentro de la iglesia una posibilidad, porque también tenemos que trabajar mejor esa cultura de apoyar nuestro arte, de poder bendecir y hacerlo de manera profesional, porque lo que estamos hablando aquí es que la iglesia ha precursado el arte profesionalmente. O sea, no como lo estamos viviendo ahora, que todo el que lo hace de gratis.
Miguel Así es. Ángel fue contratado y se le pagó por su trabajo. Así es. Entonces entiendo que es algo que tenemos que comenzar a trabajar en la iglesia y recuperar, porque no es algo nuevo, es algo que está en nuestra sangre, que está en nuestra matriz. Y si se ha hecho profesionalmente y si nosotros en la Iglesia Católica hemos sido precursores de arte que son patrimonios de la humanidad, ¿qué nos está pasando? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que podamos recuperar eso y que pueda brillar la luz, el mensaje de Dios en cada corazón? Porque el arte es eso, nos conecta Así con es. el amor, con la paz, con la libertad. Y ahora, cada día más, estamos conectando, por ejemplo, el arte dentro de lo digital. Si no comenzamos a arropar y a conectar, nosotros vamos a ir para atrás. Y las nuevas Así generaciones, es. lo que están conectados con eso, su diálogo, sus conversaciones. Entonces, este es el momento de comenzar a recapitular, a tomar lo que le pertenece a Dios. Y por eso hoy estamos aquí y por eso hoy cada uno de ustedes han sido llamados. Y posiblemente los que nos estén viendo pueden estar sintiendo un llamado en este momento de llevar su talento a Dios. No tengan miedo. El momento Así es ahora. Así es. Y así como Miguel Ángel, también tenemos a Beethoven. ¿Quién sabe que Beethoven compuso 3 obras maestras para la iglesia? Johann Sebastian Bach, por ejemplo. Ciertamente. Es cierto, y es que en todo lo que nos miramos y miramos de lo que se ha trascendido como parte de lo que es patrimonio de la humanidad, ha sido precisamente a través de la fe lo que se ha querido contar. Y eso ha sido también luz para iluminar algunas mentes, incluso mentes perdidas. No solamente Beethoven, pero ahí podemos mencionar Mozart, Chopin, todos estos grandes compositores, todos estos grandes pintores. No solamente eso, también dramaturgos, lo que es el teatro, lo que es más cercano, el cine. Hay mucho arte y a través del arte ahí está el mensaje impreso, ¿verdad? De aquellos que quieren a través del arte seguir evangelizando y seguir tocando, ¿verdad? La fibra de los corazones para que sí se puedan ir convirtiendo estos hermanos y hermanas y puedan seguir siendo discípulos y discípulas y misioneros del Señor. Y desde allí nos toca a nosotros poder seguir siendo esa voz de Dios a través del arte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, poniendo nuestros talentos al servicio. Pues vamos Como lo estamos haciendo. ¿Cómo lo hace Irán, por ejemplo, en Producciones Misioneras? Mira, ¿cómo lo hacemos? Pues hay un proceso que se inicia con un proceso de oración. Cuando uno lo decide trabajar un proyecto como es evangelizar a través de las artes, la diferencia de esos proyectos es que comienza con un proyecto de oración. El artista debe tener bastante claro quién es el protagonista de su obra. Cuando nosotros hacemos una producción o trabajamos un proyecto en particular, sabemos que el protagonista es Jesucristo. El cómo ocurre todo alrededor de él, ¿verdad? Para llevar su mensaje o presentar su belleza. El protagonista es Dios. Y todo lo demás gira en función a resaltar esa figura, ¿verdad? Y esa experiencia de Dios, sea a través de la música, sea a través de identificar un documental que provoque un encuentro de fe, o traer un documental o alguna película, o desarrollar alguna conferencia que eleve y lo presente de manera contemporánea. Así que desde el pensamiento, ¿verdad? Comenzar con un proyecto de oración hasta decir y tener el valor, yo creo la valentía de lanzarte y decir, bueno, vamos a hacerlo. Porque tomar la decisión de hacerla no es fácil, o sea, eso no se da en un vacío, como ustedes muy bien decían, eso no es de gratis. Alquilar un teatro o un centro de convenciones, eso no cuesta $10 y $15. El equipo de luces, sonido, o sea, porque la idea está bonita, pero cuando vas a lanzarte y quieres darle el nivel que merecen nuestros hermanos y nuestras hermanas, pues hay que hacer todo un proyecto y hay que lanzarse en fe, pero a la misma vez reconociendo nuevamente que Jesucristo, ¿verdad? Que Dios es el protagonista y que hay que darle lo que Él merece en ese sentido. Amén. Yo
Escuchando aquí a Irán y algo que estaba diciendo el padre con la manifestación del cine, y me vino un pensamiento un poco jocoso. Mel Gibson, director cinematográfico, de Lethal Weapon, 4 partes de un policía desquiciado, hace una de las piezas de cine más maravillosas de la vida de Jesucristo. O sea, y tuvo el respeto como ser humano de, antes de comercializarla, presentarla al Vaticano. Ok, aquí está mi proyecto. ¿Qué tienen que decir? ¿La iglesia lo aprueba? ¿Lo aprueba? Pues entonces comenzó a presentar la película, y no recuerdo la cantidad millonaria de dinero que levantó esa película de Mel Gibson. Así que en ese sentido, pues, el individualismo de cada uno de nosotros aportando, ya sea en un proyecto, como lo estaba diciendo Irán, en un proyecto musical como lo fue Charlie el musical. Cada ser humano es como un rompecabezas. Cada uno aporta en esa pieza tan hermosa, la que sea una pintura, sea una canción, sea un musical. Cada uno aporta, y entonces tienes un lienzo al final. Cada aportación, cada forma, cada manera, en el caso de este servidor en el musical, ustedes estuvieron presentes. Ustedes sintieron en carne propia lo que es una manifestación del Espíritu Santo. Sí. Eso fue lo que pasó en el teatro. Llámenlo como lo quieran llamar. Así es. Lo que pasó, padre, lo que pasó en el teatro precisamente fue eso. Del lado del público, del que está viendo la escena, pero, óigame, si ustedes se sientan a escuchar a los protagonistas, a los actores, ese testimonio de lo que ellos sintieron en escena, que solo el que estuvo allí puede contarlo, como dice el dicho. Me toca grandemente porque como sacerdote, y eso también el padre Orlando también puede dar testimonio, pero a veces tenemos unas experiencias muy hermosas que se nos regala celebrando la Eucaristía. Así es. Yo tengo que decirlo hoy porque es un testimonio y una confirmación. La presencia que yo sentí del Señor en ese domingo, la Eucaristía que estuve celebrando, la última fue a las 12, a la que yo recibí también en el teatro, fue exactamente la misma. Wow. Qué hermoso. La misma. O sea, yo me sorprendí. Yo decía, Señor, gracias, porque nuevamente me haces testigo de tu belleza, de tu amor y sobre todo del testimonio a lo que es querer ser santo y vivir una vida santa. Así es. A través del mensaje que se estaba llevando en ese lugar, en ese teatro. Que puedo darte fe que aquellos que sintieron era algo que, porque incluso yo fui con mis papás, ¿verdad? También, y mi papá no es él es bien serio, pero él me dijo una frase que a mí se me quedó. El beato Carlos Manuel me transformó. Qué hermoso. Amén. Y es cierto. Entonces, por eso traemos, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Que tenemos este tema precisamente luego de esta experiencia tan hermosa del musical, Charlie el musical, porque Dios se manifiesta también en esos espacios. Dios está ahí. ¿Y por qué Dios está ahí? Porque nosotros estamos ahí. Y estamos dando testimonio. Así es. Así que eso fue una experiencia hermosa que invito, ¿verdad? Y los que nos están viendo, si usted no ha tenido la oportunidad, tiene que ir a ver el musical. Charlie el musical. A Juana Díaz. Vamos para Juana Díaz. Padre. Juana Díaz, la próxima, Padre Orlando. ¿Qué nos dice Sí, sobre mira, todo esto que está escuchando la manifestación de Dios? Yo me emociono mucho, la verdad. Y simplemente tengo que decir que la iglesia nos pide cosas que el mundo dice que son imposibles de realizar. La iglesia nos está pidiendo que salgamos a la calle. La iglesia nos está diciendo que transmitamos el mensaje que todo el mundo necesita escuchar, que Jesús está vivo. La iglesia nos está pidiendo que llenemos los corazones con el mensaje del Evangelio,
¿Cuál es el otro? El mensaje del Evangelio. Esperanza, paz, alegría. Es decir, son valores universales que todos necesitamos, no solamente los católicos, sino los creyentes en otras religiones o iglesias, o incluso los no creyentes. Y el mundo constantemente nos dice, no se te va a llenar el teatro, no vas a vender un boleto en tiquetera, nadie va a ir a ver el teatro. Pues yo creo que tú tienes que jugar con herramientas del mundo sin ser del mundo. Y yo pienso que eso es parte del Evangelio. ¿Y qué pasó en el teatro? ¿Qué pasa en las diferentes películas como Mel Gibson y otras? La Última Cima, por ejemplo, que narra la historia del padre Pablo Domínguez, que fue mi profesor en Madrid. Pues, ¿qué pasa con eso? Que con un lenguaje comercial nosotros llevamos el mensaje del Evangelio. Cantando, bailando, con colores, con personajes inventados, con otros históricos, con documentos históricos, crear una historia para que la gente entienda el aporte no solamente eclesiástico y religioso, sino social. Por ejemplo, de un beato Carlos Manuel Rodríguez, en momentos muy turbulentos en Puerto Rico. Yo estaba escuchando sin números y leyendo también sin números de expresiones de personas muy profesionales en el teatro, en donde decían, caramba, es que las luchas del beato de los años 50 no son muy distintas a las luchas del puertorriqueño de hoy. Entonces, ¿cómo él lo supo enfrentar desde la fe? Esa es la clave. Y cuando la gente habla sobre el color del musical, es que el color del musical es la santidad. Utilizamos un lenguaje comercial para llevar el mensaje del Evangelio, que no es solamente un mensaje eclesiológico, que lo es, sino también es un mensaje de impacto y de transformación social. Para eso, como decía Irán, hay que ponerse en las manos de Dios. Y para eso también hay que formarse, hay que educarse. Yo estoy diciendo que también debemos profesionalizar lo que decía aquí nuestra compañera. Mira, yo por poco me paro a aplaudirla, porque ojalá todo el mundo pensara así, hija mía, ¿ves? Porque, ¿por qué tenemos que hacer las cosas gratis? ¿Por qué tenemos que actuar siempre, bendito, esto es para la iglesia? No, mira, sí, pero hay unos actores y actrices puertorriqueños que necesitan cobrar también en este tiempo en que Puerto Rico necesita que la economía se desarrolle. ¿Cómo nosotros aportamos a la economía de Puerto Rico? Aportamos a nuestra patria, aportamos a nuestra cultura y aportamos valores desde el Evangelio. Yo pienso que para eso hay que formarse, para eso hay que educarse. Nosotros simplemente no podemos coger un micrófono y decir tres cosas, hay que saberlo decir, hay que saber editar, hay que saber escoger la música, hay que saber tocar el corazón. El público reaccionó a todos los punching lines del libreto, hasta los más... la gente lloró, la gente se rió, la gente bailó, la gente exclamó, la gente le gritó a Carlos Vega, fuera del escenario, don Antonio Sandoval, salte, no te quiero más. Es decir, la gente se metió en la historia. Y para contar las historias, sea lo que sea, hay que estudiar, hay que profesionalizarse. No le podemos seguir dando esto en las manos a personas que con muy buena intención y con un cariño muy especial, ponte, esto, sí, hay que buscar a esas personas con esa nobleza de corazón, estoy de acuerdo, pero hay que formarse. ¿Qué hacía el beato Carlos Manuel? Formar a los próximos cristianos, formar a la juventud, para que se dieran cuenta que la transformación de vida viene como fruto de una formación doctrinal y una formación científica sobre los valores reales y sobre cómo manejar esos valores reales en la sociedad. Yo creo que, como muy bien dice aquí mi compañera, estamos en el momento y el momento es ahora. El momento es ahora. Pon tus dones, pero piensa en grande. Yo voy a decir una expresión que me hago solo yo responsable. Muchas veces pensamos con mentes colonizadas. ¿Qué significa para mí eso? Con mentes chiquititas. Nos han hecho creer que Puerto Rico es chiquitito. Puerto Rico quizás geográficamente es pequeño, pero nuestro corazón es tan universal como cualquier otro país. Pero nuestra creatividad es tan universal como la de cualquier otro país. Y los aportes que nosotros podemos hacer como puertorriqueños a nuestra patria y al mundo entero son tan inmensos como los de Miguel Ángel, como los de Johann Sebastian Bach, como Campeche, como los grandes pintores y escultores puertorriqueños y de otros países, como los grandes dramaturgos, artistas, cantantes y bailarines de otros países. Puerto Rico lo puede hacer. Y nosotros también como iglesia lo podemos hacer desde nuestra fe porque tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que Dios es la misma fuente de la belleza. Y con Dios cosas grandes y poderosas se pueden hacer. Pero Orlando, ciertamente es esa la experiencia, ¿verdad? De cuando uno
pues pone los talentos y esos talentos se demuestran. A mí me encantó ver un elenco diverso, Eso ver el es. elenco de con el testimonio, con la entrega, con la pasión, o sea, y puede haber diferencias incluso en opinión, ¿verdad? Pero fue tan hermoso ver lo que se puso en escena que yo salí diciendo, hay esperanza, esa misma esperanza, ese mismo anhelo de cielo que tenía el beato Carlos Manuel, yo salí de la obra con esa misma esperanza, con ese mismo gozo, porque fue transmitido por el mensaje, pero fue transmitido por aquellos hombres y mujeres que también le dijeron que sí a un proyecto en común que era musical, Charlie el musical. Y Padre eso, Carlos, sí, eso es una técnica también. Es decir, nosotros seleccionamos artistas puertorriqueños que incluso no tienen fe, que se llaman ateos. Yo no voy a decir quiénes son. no, claro que Artistas no. puertorriqueños que son protestantes, artistas puertorriqueños que son católicos pero que no practican su fe. Pero la gente tiene que entender que eso es una técnica que yo utilicé junto con el director Alejandro I. Porque si queremos llegar a un público más allá de nuestras iglesias, tenemos que utilizarlos a ellos para que lleguen a ese público. Y era lo que decía mi hermano y mi maestro José Cruz ahí presente. Esa técnica que nosotros utilizamos funcionó porque los primeros que creyeron en el proyecto fueron estos actores y actrices, protestantes, católicos no practicantes, declarados ateos, y ellos vieron el éxito del musical antes de que ustedes lo vieran. Y es por eso que escuchar el testimonio de ellos es absolutamente impresionante, porque también es una forma de evangelizar a los teatreros puertorriqueños, porque en algún momento el teatro se le dejó solamente a otras ideas y corrientes que respetamos profundamente, porque el teatro es un espacio para todos, pero nosotros como iglesia, nosotros como católicos, nosotros como cristianos también tenemos que volver a los escenarios que dejamos perder para recuperar nuestro espacio y nuestro público en el teatro y de esa forma también, como otros lo hacen con la misma libertad, como otros lo hacen, llevar también nuestra propuesta, una propuesta de vida, una propuesta de esperanza, una propuesta de fe. Hay que volver a recuperar la televisión con estilo comercial, la radio con estilo comercial, el teatro con estilo comercial, pero sin perder nuestra esencia cristiana. De eso se trata. Ciertamente, la verdad es que yo creo que Dios está llamando a muchas personas, muchas personas. Vemos, por ejemplo, un Eduardo Verástegui que está incursionando en el cine, que Dios lo rescató precisamente él buscando oportunidades en Hollywood para su sueño y Dios lo llevó a los sueños que Dios tenía para él. Y así como Eduardo Verástegui, yo creo que todos los que estamos aquí también hemos recibido ese toque. Estamos yendo por un camino y el Señor de alguna manera se nos hizo el encontradizo, que no nos conocía y como los discípulos de Mahón, ¿verdad? No hizo que el corazón nos arda y nos redirigió el camino. Y en este momento nos gustaría que nos compartieran en qué camino estaban ustedes cuando Dios los llamó y los reencaminó entonces a utilizar el talento, el arte, sus experiencias a Dios. Mira, esa palabra camino, Padre Orlando sabe por qué me estoy riendo. Queremos hablar de camino. Vamos a hablar de un camino que todo el mundo conoce, que se llama el Camino de Santiago. Yo fui a Santiago de Compostela en un momento de mi vida quebrantado, durísimo, lastimado, como no tienes idea. Y luego de haber hecho el camino, por supuesto, no voy a entrar quizás en las cosas específicas, pero luego que la gente me decía, hey, yo lo tengo en mi bucket list, le digo, no, hermano, eso no funciona de esa manera. Tú no llegas al camino, el camino te llama a ti. Y a mí me pasó un 5 o 6 de julio del año pasado. Yo lo tenía planificado hace 4 años por una coincidencia de fechas en una graduación de uno de mis hijos, no pude asistir. Y lo dejé al lado. Y en mi oficina con mi socia, en la oficina de nosotros de Hack, al mediodía cerré la computadora,
Me le quedé mirando y le dije, es tiempo. De la nada. Ella estaba envuelta en su cosa y yo estaba envuelto en mi cosa. Y ella mira al reloj y dice, sí, mano, son las 1:10, es tiempo de almorzar. Y yo, no. Es tiempo de ir a Santiago. Y ella se quedó frisada. Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, no te puedo explicar. Es tiempo de ir a Santiago. Lo que yo me tardé una semana y media, la primera vez que organicé el viaje, ella y yo lo hicimos en 45 minutos. Vuelos, conexiones, el tour operador de allá que me separaba los lugares donde yo iba a dormir, todo en 45 minutos. Yo me la quedé mirando y le dije, si esto no es prueba de que aquí hay un llamado a ir a Santiago, yo no te puedo presentar otra adicional. Y le puedo seguir contando antes de yo tomar un avión, cómo ese camino, cómo esa necesidad de ese vacío que había en mí fue manifestándose, pero de una manera que podemos estar aquí horas hablando. Y no había tomado todavía el avión a Santiago de Compostela. Así que traigo esto porque a mí me sucedió quizás de esa manera. Yo sí he estado y he crecido en la fe católica toda mi vida. Soy muy auditivo. Y a mí me toca la música. Y yo tuve una experiencia en mi camino, precisamente la única misa que asistí del peregrino que hubo música fue la noche antes de yo llegar a Santiago. Y cuando aquel padre comenzó a hablar, y yo me le quedo mirando y digo, este señor vio dentro de mí cuál era la necesidad que yo necesitaba de entender por qué yo estaba caminando 115 kilómetros. Él me habló a mí, él no le habló a más nadie. Él me habló a mí. Cuando terminó la comunión, eran 2 hermanos a la guitarra. Y cantaron la canción preferida de mi papá, El Alfarero. Yo caí de rodillas al piso, porque ese era el propósito de mi camino. Romperme, como dice la canción, y hacerme de nuevo. Bendito sea Dios. La noche antes de llegar a Santiago de Compostela, yo recibí este gran mapa de lo que era el propósito de Papá Dios, que yo llegara a hacer el camino, con una canción, la canción favorita de mi papá, que se manifestó en mi camino también. Él, mi papá hace 22 años murió. Se manifestó él aquí, su voz. Y yo no estaba ni pensando ni en mami ni en papi cuando iba por aquel tramo. Sencillamente salí del bosque, miré al cielo y mi papá me dijo las palabras que me decía todos los días antes de salir de casa. Dios te bendiga, mi santo hijo. Aquí. Qué bello es todo. Y así empezó quizás esta coyuntura con el padre. Charlie no llega a mi vida por casualidad tampoco. No hay nada que no tenga planificado. No lo hay. El Charlie llegó en un momento en que yo ya había tenido este llamado, pero no lo había canalizado. Y Charlie llega en ese momento. Aterrizó así, from scratch. Y llegó a mi vida. Y lo estábamos hablando antes de comenzar el podcast. O sea, le he visto con música, sin música, vestuario, no vestuario, un teatro solo, un teatro lleno de gente. Y me puedo sentar y la voy a ver 2 veces en Juanadía, Irán. Acuérdate de Juanadía. La puedo ver en todos los lugares donde nos presentemos. Y siempre va a haber una manifestación distinta, sea de lo que está pasando, sea de uno de los actores, o sea de lo que ustedes vivieron ese domingo, del cúmulo de lo que se presentó. Porque, así es. O sea, Padre, 2 manifestaciones. El primer día de la reunión de Charlie en el Victoria Espinosa. Así es. Yo practico el Reiki, yo hago otras cosas, ¿no? Para fortalecer mi cuerpo y mi espíritu. Y
Yo entro al salón donde están todos reunidos por primera vez, se están viendo las caras. Yo recibo aquel rebote. Así. Salgo al pasillo y me echo a llorar. Así. Y mi socio me dice, ¿qué te pasa? Y yo, mana, no sé. El padre estaba subiendo el ascensor y le explico lo que me pasa y me dice, chico, mano, ¿en serio? ¿Tú no te das cuenta que es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros? Qué lindo, Ah, padre. lindo. Sí. Mira, yo no sé cómo describir tanta belleza. De eso se trata el arte, ¿no? Tanta belleza. Eh, y escucho este testimonio, ¿verdad? Yo me guardo lo que me comparten, ¿verdad? Porque si no lo comparte la gente, pues yo no lo comparto. Pero decía aquí nuestra compañera, ¿dónde estaba mi camino antes de? Y dice, pues mira, pues el padre pues era sacerdote tal, pero nosotros como sacerdote, y yo creo que el padre Carlos es mucho más joven y tiene menos años que yo de sacerdote, pero puede entenderme perfectamente. Pues yo quiero revelar algo aquí, quizás por vez primera, ¿no? Sobre todo en esa pregunta maravillosa. Yo soy feliz siendo sacerdote, quiero decir claramente, pero yo llegaba un tiempo en que no me sentía amado por mi iglesia. No sentía que mi iglesia valoraba mi sacerdocio. De hecho, yo pensaba que, pues, mira, un joven que sale de la televisión y decide ser sacerdote, pues la iglesia va a estar contenta, ¿verdad? Porque yo decidí salir de la televisión y ser sacerdote, ¿verdad? Y yo tengo que decir que antes de echarle musical, yo me sentía que mi iglesia no me quería. Ya está, no me quería. Hago mi doctorado, no me usan, escribo varias obras de teatro, me cancelan. eh, yo veía que la juventud no me invitaba a nada. Ahora es que después de echar el musical, hasta podía hacer un montón de podcasts con jóvenes católicos, a mí me encanta. No podía utilizar los medios de comunicación católicos porque existe una duda sobre mí, una duda terrible sobre mí. Y decía, ¿pero por qué? Y yo hace tiempo pude haber dejado mi sacerdocio. Hace tiempo lo pude haber dejado. Y Charlie Musical fue el último intento por hacer algo que me apasionara para mi iglesia. Pero me di cuenta que yo no podía utilizar la estructura de mi iglesia para hacer producciones como estas, porque mi iglesia no me entendía. Como sacerdote no me entendía. A pesar de que he pasado por procesos de discernimiento, a pesar de que la misma iglesia confirma mi vocación, estuve escuchando al Santo Padre, el Papa Francisco, en estos días diciendo que a la iglesia siempre se le ama, porque los pecados de la iglesia no son de la institución como tal, sino de los quienes componemos la iglesia. A la iglesia siempre se le ama. Y eso me mantuvo firme en mi amor por la iglesia. Y de momento, pues yo comencé a hacer este proyecto y llamé a consultores que son expertos en prensa. Es decir, yo conozco a José Cruz no en la iglesia, yo lo conozco en Noti1 opinando sobre política. Política, ¿no? Al igual que a Alejandro I, al igual que a Joel, que tiene personajes como el Chiquitota, como estas cosas, que es el productor, junto con Isabel y este servidor. Son personas que yo no conocí en la iglesia porque mi iglesia no me quería. Mi iglesia no quería escucharme. Y yo soy un profesional de las comunicaciones y lo que este quiere es llamar la atención. Este viene a utilizar la iglesia para llamar la atención y este tipo de cosas. Y ese prejuicio lo fueron pasando por generaciones de sacerdotes y por generaciones de jóvenes y familias, donde hasta cierto punto, cada vez que yo hacía algo, en vez de apoyo, lo que encontraba era, viene esto otra vez, ¿no? Y cuando lo hace el perro dice que es macho, entonces, pues me lanzo a hacer el musical y yo amo mucho a mi obispo, el padre Rubén, lo amo muchísimo. Y yo le escribí un mensaje. Después que tenía todo montado, le escribí un mensaje. Le decía, a un mes antes de comenzar las reuniones que estaba contando a José, y José estaba en el Camino de Santiago mientras esto ocurría, y yo decía, yo he aquí en mi parroquia en Ponce, por eso no puedo estar aquí, yo he sufrido una conversión, una madurez, una liberación de dolor. Yo me he convertido aquí en mi parroquia Santísimo Sacramento. Yo he sido un mejor hombre, un mejor sacerdote. Yo me he liberado. Y esa liberación no significa que voy a ser desobediente a la iglesia. Esa liberación significa que por amor a mi iglesia, yo tengo que cambiar mi actitud interna. No me puedo sentir más olvidado y rechazado por mi iglesia. Y de momento yo le mando un mensaje de email a mi obispo, el padre Rubén, diciéndole, tengo un libreto, Charlie, musical,
se lo estoy compartiendo, léalo, deme sus recomendaciones, pero yo no le estoy pidiendo permiso, yo voy a hacer Charlie Musical. Y yo quiero que usted no sienta esto como una rebeldía más del padre Orlando, que quiere ser un comental, que quiere ser un llamar la atención. No, si yo hubiese querido hacer eso que dicen, yo hubiese quedado en Univisión. Y José me conoce, porque José me conoce desde el día cero de mi día de periodismo. ¿Ves? Si yo hubiese querido ser lo que la gente dice que yo soy, yo me hubiese quedado allá y no sería ese sacerdote. Yo no tengo un chavo ni para caerme muerto. ¿Ves? Entonces, le envío un mensaje a mi obispo, porque hay que ser obediente al obispo, y le digo, no le estoy pidiendo permiso. En un mes voy a reunir al elenco y va a comenzar a ver la promoción en los diferentes medios de comunicación. Y no solamente eso, le dije, no quiero que lo tome como rebeldía, quiero que ore por mí, quiero que lea el libreto, quiero que me dé sus recomendaciones, pero además quiero algo más, que usted esté en primera fila en el día del estreno. Y usted me diga sus recomendaciones y que esté el arzobispo de San Juan y que estén todos los obispos que quieran de la conferencia episcopal, porque son los representantes de Cristo en la tierra. Y tenemos que ser obedientes y vivir en comunión con ellos. Pero yo tenía que demostrarles a ellos de que yo no venía a aprovecharme de mi sacerdocio para ser el cura famoso. Ya yo era famoso antes de ser cura. No necesito mi sacerdocio para ser famoso. Yo era famoso antes de ser sacerdote, compañeros. Por eso he sufrido en silencio. Voy a cumplir 12 años de sacerdote. Tantos años de dolor sacerdotal que hoy Charlie, el musical, ha sanado. ¿Y sabe qué? Que mi obispo y el arzobispo de San Juan estuvieron en primera fila en el estreno de Charlie el musical. Y el primer abrazo de felicitación que yo recibí fue de mi obispo, el padre Rubén. Eso ha sanado. Y muchos hermanos míos sacerdotes se han dado cuenta de que yo no necesito ser un cura famoso. Ya yo era famoso antes de ser cura. Que lo único que yo buscaba era un espacio en mi iglesia para que mis talentos, ponerlos al servicio de Dios, pero con un lenguaje que muchos hermanos no entienden. Porque es un lenguaje comercial. José Cruz, que está ahí presente, es uno de mis maestros en el periodismo de Puerto Rico. Y yo quería simplemente, que es lo que quiero hasta el día de hoy, y no quiero más nada, no quiero ser obispo, no quiero ser vicario general, no quiero ser vicario de vocaciones, no quiero ser rector de seminario, no quiero ser nada, nada quiero ser. Solo quiero poner mis dones al servicio de la iglesia, pero yo reconozco que mi formación profesional me pone nervioso a algunos. Pero yo lo que quiero es usar el lenguaje comercial para llevar la esencia del evangelio. Y yo buscaba un espacio que me lo dio el beato Carlos Manuel. Y yo bendigo a Dios en este momento que puedo expresar, no lo he dicho nunca antes. Bendigo a Dios en este momento. Y yo le pido al pueblo cristiano, yo le pido al pueblo que amen a sus sacerdotes, que amen a sus obispos y que amen a todos los artistas de nuestra iglesia y a los que no son de nuestra iglesia. Porque todos, si nos unimos, hacemos una explosión de amor, que es lo que pide Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? Y pienso que el arte en la iglesia es la conexión que necesitamos para dialogar con el mundo. Nada más contemporáneo a lo que nos pide la iglesia a través del Concilio Vaticano II. Dialogar con el mundo. Pero ¿cómo vamos a dialogar con el mundo si el mundo no nos entiende? Pues dialogamos con el mundo en su lenguaje. Y yo entro, como decía San José de Calasanz, entro con su lenguaje y lo saco con el mío. Pero para eso hay que estudiar. Y para eso hay que confiar en personas como Irán, en personas como ustedes, en personas como José y en personas que saben del arte y que lo único que quieren es que no lo juzgue nadie, sino que lo apoyen. Y si hay que corregirlo en el camino, nos corregimos todos. Pero no dejar que nadie en la iglesia llegue a su plenitud, sino que la iglesia se convierta en un instrumento para que cada ser humano llegue a la plenitud de lo que Dios ha llamado a ese ser humano ser. Y cuando un ser humano llega a su plenitud con las herramientas que le da la iglesia, eso, mis queridos hermanos, se llama santidad. Gracias por abrir su corazón, por contarnos su noche oscura del alma. La verdad es que desde aquí a la distancia le mando un abrazo apretado. Gracias. Y le doy las gracias por
por seguir insistiendo a pesar de los portazos. Creo que, aunque no todos hablemos, creo que todos hemos pasado esa incomprensión en la iglesia. Ese dolor, ese sinsabor, pero también ese amor profundo por serle fiel a Dios y a lo que Él nos está moviendo a hacer. Porque el que llama es Él, el autor es Él, y el que no nos deja tranquilo es Él. O sea, aunque no nos entiendan, a Jesús tampoco lo entendieron. Los líderes religiosos de aquel entonces no lo entendieron. Y no lo entendieron y lo crucificaron. Entonces, para nosotros poder llegar a la santidad, a la plenitud, tenemos que pasar por esa cruz. A veces Dios nos quita todo, y yo soy testigo de eso. Nos deja pasar por el fondo, por lo más profundo, para luego entonces darnos lo que realmente Él tiene separado para nosotros. Para que cuando nos los entreguen tengamos esa pureza del corazón de hacerlo por amor a Él y no por la búsqueda de lo que otros piensan que estamos buscando. Y que el enemigo puede obstaculizar en nuestra búsqueda de esa plenitud. Después de este testimonio, escuchen los textos de Charlie el Musical, que en el fondo soy yo hablando de mi dolor. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da la providencia divina para, primero que nada, Padre Orlando, hermano mío, gracias por tu fidelidad, gracias por tu sí. Hace tiempo nos hemos conocido, cuando estuve yo empecé en Madrid, yo estaba en Toledo, ¿verdad? Y fui una de las visitas pero nunca se me olvida, ¿verdad? Y siempre te he encomendado siempre, porque sé que no ha sido fácil el proceso, pero gracias por decir siempre que sí y por ser perseverante. Y encuentra siempre en este servidor un amigo más también y un hermano más. Somos hermanos también en el sacerdocio, pero gracias por ese testimonio hermoso y que edifica y que nos ayuda a poder comprender y a escuchar, porque de eso se trata. O sea, de eso es lo que nos está pidiendo incluso la iglesia hoy en día, a través del Papa Francisco. Nos habla un diálogo que no es para que nos cancelemos uno al otro, sino para que podamos en ese mismo diálogo poder ayudarnos, para que en este proceso podamos llegar a esa vocación que es universal para todos, que es la santidad. Así es. Beato, como lo hizo con muchos en aquel momento, lo ha hecho contigo, lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Porque ha sido un mensaje que se siga actualizando y uno se da cuenta de que es un mensaje de Dios, porque se actualiza constantemente las vicisitudes que también uno pasa, ¿verdad? Uno también como ser humano, como sacerdote, uno acá pues también uno ha tenido sus noches oscuras o algunas situaciones difíciles, pero agradecidos a Dios estamos, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da y porque sigue abriendo camino y sabemos, ¿verdad? Una cosa que me decía un gran padre que yo sé que va a ser santo, ¿verdad? Fue mi director espiritual allá en Madrid. Me decía, padrecito, su misión siempre va a ser ir contra corriente. Ay, Dios mío. Contra corriente en el mundo y en la iglesia, me decía. Así que tenga eso, ¿verdad? Me decía, y tenga eso como baluarte, pero a la misma vez pida la humildad de todos estos grandes santos que supieron también aguardar y esperar. Y el Beato Amén. Carlos Manuel nos enseña también esa misma vehemencia a defender los postulados, pero a la misma vez cómo ir trabajando poco a poco, confiando en la providencia divina para que sea Él el que ponga las cosas en misma perspectiva. Y yo, de hecho, desde mucho antes de ser sacerdote, yo tenía, y de hecho está en los baúles del Padre Carlos, desde que el Padre Carlos era joven, desde un grupo de jóvenes allí en Espíritu Santo, de que quería hacer un ministerio. Tiene nombre y apellido, se llamaba, porque no lo he creado todavía, Hechos, pero la idea era esa, hacer obras con este tema, musical, y ver que se está dando. Me siento parte como que de eso mismo que el Señor ha querido de alguna manera impulsar y me conocen. De hecho, de las parroquias donde he estado, siempre le digo,
vayan a ver esta película, vayan a ver esta música, vayan a ver esta obra, vayan a hacer, porque tenemos que hacerlo. O a un concierto, a nuestros artistas, o sea, aquí hay varios, Quique López, otros más que hemos conocido también, muchos más en Ponce, Ángel Chaparro, hay montones también, del Patio también. Es importante que nosotros le demos, ¿verdad?, esa oportunidad. Y pues, si tengo que seguir remando contra corriente o guiando, pues, vamos juntos. Pues ya yo sé que hay muchos que Juntos estamos en somos esa más misma fuertes. línea, así que Y bueno, muchas gracias de verdad al Padre Orlando por contarnos su camino, pero que también queremos escuchar a Irán. Irán, ¿dónde te encontró Jesús? Mira, el padre ha dicho algo. Y coincido con José. A veces el llamado se da, pero como que lo pospone. Sí. Uno lo pospone. Y la primera vez yo dije, esto yo creo que fue una idea. Pero saliendo de la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, en el libro que les repartieron a los peregrinos, precisamente, cuando todo el mundo del autobús habíamos caminado la noche en que 3 millones de personas ahí en la playa de Río de Janeiro, y entonces íbamos de camino de Río de Janeiro a Sao Paulo en el autobús y todo el mundo estaba dormido, estábamos cansados. Pero yo fui el único que me quedé despierto, y cuando abro, el libro que le entregan a los peregrinos decía evangelizar a través de las artes. Y yo dije, ya, capté el mensaje. Después de ahí me leí un libro sobre industria creativa de un profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, el profesor Javier Hernández, y es utilizar esa misma técnica, pero aplicarla al mundo, ¿verdad?, de la evangelización también. Como decía Padre Orlando, hay que formarse, esto no se da un vacío. Y mucha oración en el proceso. Nuestro primer evento, como dices, o sea, fue en el centro de convenciones, y otro fue en el santuario de la Providencia, y esperando 200 personas llegaron 700, y de repente en el otro lado, y así por el estilo. Y fue un proceso que ha ido madurando como el próximo que tenemos, que es el 29 de octubre, que es sobre las vocaciones, y estaremos allí también en la parroquia María Auxiliadora en Cantera. Vocación en alta definición, transfigurados por el Señor. Así que con la cantante, con una de las principales cantantes católicas a nivel de todas las Américas, de todo el hemisferio, o sea, Kairi Márquez. Nada más su canción más conocida, más de 2 millones de reproducciones, o sea, la Eucaristía y así por el estilo. Y lanzarse, atreverse, como muy bien decía, no necesariamente todo el mundo lo va a entender, pero al final cuando ven el producto, la gente dice, espérate, y ve la belleza manifestada en el arte. Eso es así. Nosotros, pues, como tú sabes, Irán, estamos en Juanadía el 13 y el 14 de agosto. Vamos para allá. Nuevamente con la puerta de la gira de Charlie el musical. Ya serían 6 funciones. Estamos esperanzados en ir haciendo unos ajustes para continuar llevando el musical a teatros tipo Bellas Artes de Cagua, Juanadía, pero entonces quizás un poco también utilizar para evangelizar más que otra cosa. O sea, es que, vamos, puedes tener el escenario, las luces, un buen sonido y el impulso de esa camada de jóvenes que hicieron este musical en combinación con la experiencia de un Germán O'Neill, de una Edita Encarnación, de un Carlos Vega, que son veteranos en este asunto de los musicales y del teatro. Y entonces ver esta nueva generación de jóvenes subiendo, pero fue una sinergia, o sea, los viejos en buen sentido de la palabra, los mayores aprendiendo de los jóvenes y los jóvenes compartiendo con ellos también sus experiencias. Fue una sinergia entre ellos que muy pocas veces tú logras un proyecto donde fuera del escenario son las mismas personas que están allá adentro dejándolo todo. Y estamos viendo visuales ahora mismo de lo que fue el domingo. De lo que fue el domingo, lo que vivimos. Y eso, definitivamente, como estaba diciendo el padre y como estaba diciendo la compañera, o es ahora o es nunca, señores. O sea, nosotros sufrimos, después de María, una pandemia que nos trastocó la vida. Ustedes vivieron el asunto de las redes sociales a través de la pandemia, pero era la única manera que tenían de cómo comunicar, de cómo evangelizar. Padre Orlando lo hace todos los domingos en Ponce. Veo que aquí están las estructuras también, porque utiliza la tecnología
para llevar el mensaje mucho más allá del que está presente en la iglesia. Pero mire, señores, el momento es ahora. Y es como estaba diciendo el padre, y usted también lo dijo, padre, acá. No necesariamente es que seamos católicos o protestantes o lo que sea. Yo creo que ya es momento de ir mirando en este tipo de unión en proyectos que tengan como único propósito la evangelización en masa. ¿Okay? Cada uno con su perspectiva. Pero que se encuentren con Cristo. Pero que se encuentren. Que haya ese encuentro. San Agustín lo decía, he sido hecho para ti y mi corazón inquieto hasta que no descanse en ti. Qué Así lindo. que vamos a provocar que todos encontremos ese descanso que necesita nuestra alma. Y me gustaría mencionar de manera especial a Cinefe, que se ha dado esta tarea de traer películas al cine. Y es el momento también de ir al cine y apoyarlo, porque es la mejor forma de que ellos también puedan seguir trayendo estos proyectos de personas alrededor del mundo que dan sus talentos, su dinero y su tiempo para poder conectar y hacer que el encuentro con Cristo se dé a través del cine. ¿Qué película es, Verónica? Vivo. Vivo. ¿Y de Vivo. qué ¿Y trata? de qué trata? De la Eucaristía. De el amor que se quedó ahí pequeño. Y cómo los testimonios de diferentes personas, de cómo la Eucaristía lo transformó, los conectó. Y creo que una de las cosas que más nos da vivencia, que más nos conecta, es tener ese encuentro con Jesús Eucaristía. Y sería hermoso que podamos ir a apoyarlo, porque es el mismo Jesús que va a estar allí. Y las demás parroquias, los que nos están viendo, vayan y vean, ayuden, colaboren. O sea, no, yo espero Es que- apoyando no. con nuestro Es ahí. tiempo, con nuestro talento y con nuestros recursos, como podemos hacer que el arte recurso. y la fe siga Sí. provocando un encuentro genuino de las personas con Dios. Lo bueno de todo esto es que estas películas y este arte del que estamos hablando es el arte que promueve los buenos valores. Cuando usted se hace la pregunta hoy en día, oye, ¿qué pasa en mi país? Que la gente ya no valoriza tantas cosas, porque ha ganado la propaganda de los valores negativos. Pero cuando usted ve puestas en escena, Charlie el musical, como la que veremos en la película Vivo, o otras que se han dado, o otras O también. en el otras obras, concierto. o en el concierto Claro. también. Vocación Vivo. Eucaristía en alta Vocación definición con Kairi Márquez, configurados por el Señor, y otros grupos que también se están haciendo y otras actividades. Son importantes que usted vea estos encuentros y participe de estas actividades, porque ahí se valora esos valores. Y es ahí donde usted ayuda y colabora para que esto se siga haciendo constantemente. Y hace falta. Y hago un llamado también a mis hermanos sacerdotes para que también le den promociones a estos eventos. Dele promoción, ayúdenos también en ese sentido. Muy bien, pues Bueno, nada. Ya sí que sí, ya se nos acabó. vamos a despedir. Muy agradecidos con Padre Orlando, con José, con Irán, Padre Carlos, por el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que también se ha hecho presente aquí. Gracias de corazón por abrir su corazón, contarnos su historia, por su sí, a remar contra corriente. que el Espíritu Santo siga fortaleciendo sus proyectos, su fidelidad, y lo siga llevando por ese sueño que Él ha soñado para cada uno de ustedes, y que lo podamos hacer juntos. Porque Dios es uno y trino para enseñarnos que no somos solos, no somos islas, no somos átomos. Y algo importante, Estamos llamados a caminar juntos. por favor, no se quiten las gafas, porque solamente con ellas podemos ver como Dios ve las cosas. Y a veces tenemos que tener esa mirada. Muchas veces, una de las cosas que Jesús le recriminó a Pedro en algún momento es que tú ves las cosas como los hombres y no las ves como Dios. Y hay que ver las cosas como Dios. Por eso es importante, mire, cambiar a veces la visión de las cosas, la mirada, volver a mirar a Dios, que es la fuente de la belleza y de la bondad, para así entonces encontrar esa belleza y bondad en tantas cosas. Así que esto fue Vocaciones 3D, mirando la vida desde los ojos de Dios. Hasta el próximo episodio. Dios le Muchas bendiga, gracias. hermano. Hasta luego. Dios les bendiga.